ejemplo de estos ataques cotidianos, ¿no? Una entrevista que hace un par de semanas, pero era tan grave, me molestó tanto, no tanto sesgo, y tanta decepción también de alguien que yo admiraba mucho, como era la hermana Elsie Monge, que también utiliza membretes bien bonitos, ¿no? Comisión Ecuménica para Derechos Humanos. Y ahora lo que hace es ser un eco del MPD, ¿no? La otra vez dijo que habíamos, ¿cómo era? No se llama desalojado, se llama, ¿cómo se llama el término? Comunidades enteras, que habíamos, hay un término ahí, desplazado, comunidades enteras. Yo le dije, hermana, demuéstrenos qué comunidades enteras hemos desplazado por los proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricas. No, el señor Alberto Zambrana, que se llama el de Manaví, ¿no? No, ustedes le dijeron que tiene que salir de ahí. O sea, si ensanchamos la vía Guaranda-Balsapamba y tenemos que pedirle a una persona que vive al lado del camino, mira, le pagamos esto, pero tiene que retirarse porque vamos a ensanchar, estamos desplazando comunidades enteras. Así se le miente al país, así se engaña. Qué pena, ¿no? Entonces, por lo sesgado de este artículo, por la mala fe del entrevistador, ¿no? Por lo ridículo de querer comparar este gobierno con el de Febres Cordero, por la decepción que causa los que hemos creído siempre en los derechos humanos, la actitud actual de Elsie Monge, su sesgo, su falta de objetividad, su entrega a los tirapiedras, creo que vale la pena revisar esto, y lo deberían revisar las facultades de comunicación, para que vean lo que no se tiene que hacer en el honesto periodismo. Veamos el siguiente reportaje, por favor. Es reportaje, ¿no? Si no es el artículo, sino que va a haber un video. Adelante. Primera plana y página entera en domingo de Diario El Comercio para desmerecer y criticar la histórica aprobación de la Ley de Víctimas. Así, en una entrevista completamente inducida por Carlos Rojas a Elsie Monge, el lector podría concluir que el asunto es político, pues no se trataría de una auténtica reparación de las víctimas. Carlos Rojas, de Diario El Comercio, habla de cálculos políticos en la aprobación, de que el gobierno busca curarse en sano para evitar que se lo responsabilice de futuras denuncias, porque evidentemente, dice, este es un gobierno acusado de atropellar los derechos humanos. Rojas pregunta: ¿es el estilo duro del gobierno en el quehacer político? Esa es una característica brutal. Está impulsando la violencia. Con agresividad no se construye una sociedad armónica. Es otra manera de atentar contra los derechos humanos. Desde luego, preocupa el control por el miedo. ¿De qué democracia podemos hablar si nadie se atreve a decir lo que piensa? La investigación bajo tortura busca humillar y aniquilar psicológicamente, pero los agravios también destruyen. O sea que para Carlos Rojas y Elsie Monge, el entre comillas estilo duro del gobierno es tan o más brutal que la represión. Muerte, tortura, desapariciones y sus delitos conexos que ocurrieron en el gobierno de León Febres Cordero. Lo arman de tal forma para hacer creer a la gente que la revolución ciudadana es peor que el régimen social cristiano de Febres Cordero. Pero sería bueno que se diga: ¿cuántos torturados hay en este gobierno? ¿En cuántos juicios se ha violado el debido proceso? ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántos centros clandestinos existen? ¿Cuántos desaparecidos por política represiva hay? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanto ataque y deslegitimación de grupos supuestamente defensores de derechos humanos? Aquí está la respuesta. Porque esto está politizado, y simplemente porque están en contra de las políticas del gobierno, quieren ocupar el rol de oposición, oponiéndose al aprovechamiento del Yasuní ITT. En el mismo saco, todo: los derechos humanos, la política extractivista, la explotación del Yasuní. En casi 7 años el Estado ha manejado 150.000 millones y ¿ha reducido notablemente la pobreza? No lo sé. ¿Lo hará entonces con los 18.000 millones que piensa sacar del ITT? El mismo discurso y la misma mentira. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica.
El cuento de los 150.000 millones de dólares otra vez lo desmiente. Los ingresos petroleros del gobierno central, que entre 2007 y 2012 totalizaron 25.000 millones, no los inventados 150.000 millones de los que se habla, se han utilizado para inversión pública que promueve la reducción de la pobreza. Así, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, diciembre de 2006, el 37.6% de la población a nivel nacional era pobre, mientras que el porcentaje de pobres se ubicó en un 23.7% a junio de 2013. Una tercera parte de la población que era pobre antes de este gobierno dejó de serlo. Falta mucho por hacer para erradicarla definitivamente y por ello no tenemos tiempo que perder. El Ecuador no puede darse el lujo de dejar de usar de manera ambientalmente responsable sus recursos naturales. No son 150.000 millones, son 25.000 millones de ingreso petrolero, y la pobreza se redujo del 37.6% en diciembre del 2006 al 23.7% a junio del 2013. Es decir, una tercera parte de la población que era pobre antes de este gobierno dejó de serlo. Ahora, porque decimos las cosas por su nombre, dicen que este gobierno tiene un estilo duro. Pues seguiremos teniendo un estilo duro contra la mentira. El Simonje y su sesgado discurso político. Carlos Rojas, editor político de Diario El Comercio. Cuánta mentira y cuánta mala fe. Créeme que ya no da rabia sino tristeza, ¿no? Gente que uno admiró, respetó, trabajó algún rato en contacto con el Simonje toda la vida, ¿no? Y durante la vida al menos. Y ver qué bajo que han caído, solo por hacer politiquería, ¿no? Pero en todo caso, de acuerdo al Simonje, esta sabatina es atentado a los derechos humanos, porque aquí se dan los agravios, etc. Yo atentado a los derechos humanos el día de hoy. ¿Qué mayor atentado a los derechos humanos? Todas las mentiras que nos lanzan, que hemos demostrado que son mentiras. Entonces, como demostramos que son mentiras, como no agachamos la cabeza, sino que ejercemos también nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a obligación de defender la verdad y nuestra dignidad, atentamos a los derechos humanos. Esta sabatina para estos grupos, o sea, ecuatorianos, esta sabatina para estos grupos supuestamente defensores de derechos humanos, totalmente cortados por la izquierda tirapiedra, es un atentado a los derechos humanos. ¿Se imaginan qué ridículo es? Ya no saben qué decir.